nombre es Juan Manuel de Simone, me presento porque no me he presentado en ningún video y me lo han preguntado a veces cómo me llamo porque no saben cómo dirigirse. Bueno, mi nombre es Juan Manuel. En este caso vamos a hacer una comparación entre dos motores y esto es muy interesante. Yo siempre busco, en realidad, las comparaciones que más me gusta hacer cuando hay algo puntual de lo que se puede hablar en concreto y en este caso en particular hay algo muy puntual que está bueno porque vamos a poder desarrollar un poquito más. Muchas veces hay motores que difieren en que uno tiene un cilindro, el otro tiene dos, entonces explicamos por qué se comportan diferentes, por qué el bicilíndrico tiene más potencia, menos torque. Otras veces hay motores de 4 válvulas por cilindro, otros de 2, entonces explicamos por qué es mejor 4 válvulas que 2 y por qué hay motores que buscan tener 2 en vez de 4. Hay motores que tienen la distribución variable, entonces pueden cambiar la admisión, la permanencia, la apertura de las válvulas del motor. Entonces explicamos de qué se trata ese sistema en particular, que puede ser el testatreta de Ducati, puede ser el Shift Cam de BMW, el BBT, el VTIC, hay muchos sistemas, o el Multi-Gear de Alfa Romeo, que es el mejor. Eso lo hemos ido explicando de acuerdo al motor que toca, etcétera, ¿no? También cuando los motores tienen diferente carrera, diferente relación entre el diámetro del pistón por la carrera, también el carácter del motor cambia rotundamente. Pero en este caso en particular, estamos hablando del motor de Honda que utiliza en el Twister 250 o en el Tornado 250 o la XR, como se suele conocer. Lo vamos a comparar con el motor de KTM que utiliza en la Duke 250 o en la RC 250, que es el mismo, ¿no? ¿Qué pasa con estos motores? Son motores que los dos tienen 4 válvulas por cilindro, que tienen un solo cilindro. La carrera del pistón es igual, prácticamente, porque uno es de 63 milímetros y el otro es de 61, es prácticamente igual. El diámetro es de 71 en uno y 72 en el otro, o sea que el diámetro por carrera es igual, o sea que el carácter de los motores tendría que ser muy similar. Pero lo que varía tremendamente es en la compresión del motor. Uno tiene 9.6 a 1, que es el de Honda, y el de KTM tiene 12.8 a 1, es uno de los motores más comprimidos, es muy difícil encontrar un motor que tenga más de 13 a 1. Bueno, y ahora vamos a ir desarrollando el tema este, que como es el kit de la cuestión, de la diferencia que hay de potencia y torque y potencial para lograr más revoluciones también, está básicamente en la compresión del motor. Puede haber algunas diferencias de que tenga las válvulas un poquito más grandes, un cachito más de permanencia o apertura, que tampoco puede ser demasiado porque sin distribución variable no se pueden poner un árbol de leva demasiado altas revoluciones porque el motor fallaría mucho, entonces tampoco se puede jugar demasiado con eso en estos motores. Entonces vamos a explicar los pros y los contras también de que tenga más compresión. Porque, a ver, en consecuencia, la compresión, estamos viendo un motor de 22.4 cb en Honda y estamos viendo un motor de 30 cb en la Duke. No es poca la diferencia. En porcentaje es increíblemente mucho más potente el motor de la Duke y es muy raro que como por tener un poco más de compresión pueda tener semejante diferencia. Y bueno, y es así, lo vamos a explicar. ¿Qué pasa con la compresión? Esto funciona así. Disculpen que tengo las manos sucias, pero acá en el taller soy un hombre laburante, así que me cuesta mucho mantener las manos limpias aunque las lave. Pero bueno, esto es así. Nosotros, el pistón sube dentro del cilindro cuando las válvulas están cerradas. La fase de compresión comprime el aire.
Bueno, cuando el motor tiene más compresión, lo que hace es, en vez de llegar hasta ahí y bajar el pistón, llega un poco más. Entonces lo que hace es la presión que hay dentro de la cámara de combustión, que es dentro del cilindro, aumenta. ¿Y qué pasa si aumenta la presión? Bueno, esto lo vamos a explicar así. Este video me gusta porque voy a poder explayarme un poco más que en otros videos, que tengo que ser un poco más rápido en la explicación para no hacer demasiado largo el video. ¿Qué pasa? Si el aire funciona como un resorte. Si nosotros tenemos un tubo muy largo, un caño de 4 pulgadas de cinería para desagotar una cañería. Bien. Tenemos un caño de 2 metros de largo y nosotros metemos un petardo ahí adentro y genera una explosión, y nosotros en el otro extremo lo tapamos con la mano. Una vez que se genere la explosión, puede haber una explosión de 30 kilos, ponerle de expansión, para hacer un número figurativo, ¿no? Vamos a poner números para que se pueda entender el concepto. Genera 30 kilos de expansión. Pero ¿qué pasa? El aire funciona como un resorte entre la mano y la expansión que genera el petardo. Entonces, ¿nos va a llegar 30 kilos a la mano? No, porque en un caño de 2 metros hay mucho aire, es como tener un resorte muy largo. Nos puede llegar 1 kilo y va a ser inofensivo, nos va a mover la mano, pero no nos va a hacer nada. ¿Qué pasa? Si nosotros achicamos el caño, o sea, por ende es como si el pistón subiera más, y hacemos un caño de 30 centímetros, metemos un petardo y lo tapamos con la mano, ahí el cantar va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la capacidad de absorber que tiene el aire, que funciona como un resorte, va a ser mucho menor, porque es como si pusiéramos un resorte mucho más chico. Entonces, bien, la expansión genera 30 kilos y como el aire va a absorber algo, nos puede llegar a llegar 25 kilos, por decir algo. Que no va a ser lo mismo que 1 kilo que nos llegaba cuando teníamos un caño de 2 metros. Entonces la energía que va a generar sobre la mano, además de que va a ser bastante destructiva, va a ser mucho mayor. Bien, la mano funciona como si fuese el pistón y el caño como si fuese el cilindro. Entonces, lo damos vuelta, el pistón sube, acá hay nafta y aire, que es la mezcla, y la chispa es lo que hace que explote el petardo. Funciona como si explotara un petardo ahí adentro. Entonces, mientras más se comprime, hay menos capacidad de que esa onda expansiva la absorba el aire que hay adentro de la cámara. Y además de que hay menos espacio, esa mezcla que hay está comprimida. Es como si el aire, el resorte previamente estuviese comprimido. O sea que encima tiene menos capacidad de absorber la expansión que genera, la explosión que genera la cámara de combustión. Entonces, a medida que el motor tiene más compresión, aprovecha mejor la explosión y el motor por consecuencia tiene más potencia, más torque y logra más revoluciones, porque lo empuja al pistón con mucha más energía para abajo. Esto es así. Para el que por ahí no lo sabes, el pistón cuando baja tiene un brazo que es la biela, que está agarrada al cigüeñal, que es algo que gira, que después pasa por la caja de cambios y va a la rueda, pero en definitiva es lo que hace que gire la rueda. Y esto, la biela empuja y va haciendo este recorrido por un brazo que tiene agarrada la biela de acá. Entonces, haciendo ese recorrido hace que esto gire. Por eso es que cuando hay carrera larga y tiene que hacer recorrido más largo, revoluciona menos, pero tiene más torque y demás. Eso lo explicamos en otros videos. Para ser más puntual en esta comparación, que es muy interesante, porque aparte estamos viendo que la diferencia de potencia es brutal. Entonces, por eso es que
es muy común que en los motores de competición la tapa de cilindro se le haga lo que se llama un plano, que, esto lo explico, una vez dije que si uno hace se pasa y achica demasiado la cámara de combustión y se pasa del límite máximo de compresión, obviamente el motor va a reventar, no lo va a aguantar, va a pistonear y demás, que ahora vamos a explicar por qué es el pistoneo y cuál es el problema de tener mucha compresión. Me dijeron que, y uno me dijo que haciendo un plano no puede pasar nada, claro, porque por ahí entiende que hacer un plano es hacer un plano para cambiar la junta de la tapa y para que asiente bien, pero no estoy hablando de eso cuando hablo de hacer un plano. Eso por si lo está viendo el que me hizo ese comentario, para explicar de lo que estoy hablando, que igualmente se entiende perfectamente, no sé por qué razón no lo habrá entendido, pero bueno. ¿Qué pasa? Cuando uno comprime demasiado la mezcla aire-nafta, llega un momento que autodetona. Esa autodetonación es como una pre-explosión que se hace antes de que tire la chispa. Y la chispa la tira y está calculado para que la tire para que la expansión se genere cuando el pistón ya está arriba para que baje. Si está subiendo el pistón y se genera una explosión, le va a costar mucho más subir al pistón. Y encima va a campanear, va a hacer este movimiento que es el pistoneo, es este movimiento del pistón. Si uno lo quiere mover el pistón en un motor que está en buenas condiciones, no se mueve. Bueno, eso genera ese campaneo que es malísimo para el motor. ¿Cómo se logra que no pase eso? Bueno, utilizando combustible que tenga más octanaje, que en otro video hablamos del combustible y explicamos qué es el octanaje y demás. Que en realidad, para ser básico, el octanaje lo que hace es que el combustible aguante más presión antes de autodetonar, porque no tiene que autodetonar, si autodetona está mal. Bien, ¿qué pasa? Nosotros en una Twister, si consiguiéramos nafta común, se la ponemos y andaría perfecto la moto. En una Duke, si utilizáramos nafta común, pistonearía. Y si utilizáramos nafta super de antes, que tenía 92, 93 octanos, también pistonearía, haría una autodetonación. Entonces, si nosotros tuviésemos una Duke 250 en el año 80, no la podríamos usar a la moto porque las naftas de ese tiempo no lo permitían. Y si bien los motores se desarrollaron y empezaron a salir con 4 válvulas por cilindro y empezaron a bla bla bla, no se le podía dar más compresión porque la nafta no lo permitía. La nafta premium y la nafta super, si uno le pone nafta premium no tenés más potencia en el motor. Lo único que tenés es un motor que aguanta más la autodetonación o la explosión por compresión, digamos, se llama. O sea que si tenés una Twister no le cargues premium porque no tiene ningún sentido. En un video también expliqué esto y uno de los que me hizo un comentario me dijo, no, la nafta premium te limpia más el motor, no es lo mismo que la nafta super. Y eso realmente no sé de dónde lo habrá sacado porque es totalmente falso si hablamos de la misma compañía, o sea, si es nafta ESO, Shell, BF, eso es totalmente falso. Hay muchos rumores que se corren y eso es verdad y sospecho que probablemente lo corran las mismas petroleras o las destilerías para que uno use la nafta más cara por miedo de que la nafta super te rompa el motor y que les conviene directamente económicamente, pero bueno, pero la realidad es que ha estudiado sobre los combustibles y entiende, no le carga nafta premium a una Twister y no le carga nafta super a una Duke 250. Así que bueno, de esta manera concluimos con el informe. Esperamos que les haya gustado. Si quieren saber sobre cómo potenciar el motor, tenemos videos que explicamos eso. Si quieren entender sobre las 4 válvulas, las 2 válvulas, también tenemos comparaciones donde explicamos eso, carrera de pistón y demás. Esto realmente es algo muy interesante que a mí me apasiona mucho, la ingeniería, la mecánica, así que esto para mí es un placer y cuando ustedes quieren, de hecho esta comparación es de uno de los suscriptores que me lo pidió, casi todas las comparaciones son de suscriptores también que me las han ido pidiendo. Así que si
estás viendo este video y hay alguna moto que te guste y querés saber un poco más sobre ese motor, nosotros con todo gusto lo vamos a estar haciendo. Así que bueno, de esta manera concluimos con el informe y nos vemos en el próximo video.